En primer lugar vamos a empezar por Jesús Rubí. Jesús Rubí es el adjunto al director de la Agencia Española de Protección de Datos. Lleva en la agencia muchos años, pero además de llevar la protección de datos en sus venas, yo creo que entiende muy bien todos los problemas a los que nos enfrentamos la industria. Jesús, para ti, ¿cuáles son las claves para equilibrar estos derechos de los individuos, el derecho a la protección de datos, con todo este potencial de beneficios que conlleva el tratamiento de la información? Bueno, buenos días a todos. Desde mi punto de vista, o desde el punto de vista de la agencia, es evidente que hay unos desarrollos tecnológicos que progresan de una manera muy intensa y que ahora podríamos decir que se caracterizan porque hay un volumen masivo de información recopilada que puede ser objeto de tratamiento y de análisis. Hay una variedad enorme de fuentes de esta información, desde todo tipo de dispositivos móviles hasta otro tipo de herramientas que permiten obtener información más allá de los sistemas tradicionales, de un registro, de una facilitación directa de la información por los ciudadanos. Y hay una capacidad de procesamiento y de análisis de esa información que es vertiginoso, que permite hacer análisis muy profundos, minería de datos y cada vez más obtener decisiones en tiempo real. Y esto, desde luego, que es innovación y es un desarrollo tecnológico que es útil para los ciudadanos y que es útil para la sociedad. Pero también lleva asociados otro tipo de riesgos, de pérdida de capacidad de decisión de las personas sobre la información que les afecta, de elaboración de perfiles cada vez más precisos de la conducta de los ciudadanos y de los usuarios de Internet en particular, a veces sin que conozcan bien que se están realizando esos perfiles o que no, sin que conozcan bien las herramientas que les pueden permitir tomar decisiones sobre las mismas. Y por eso yo creo que en este momento, y relacionado con el tema de la regulación que se planteaba, un aspecto muy importante están los principios de protección de datos tradicionales, que hay que adaptarlos a estas nuevas situaciones, pero yo creo que uno de los aspectos más relevantes es el que se impulsen y se desarrollen o incluso se hagan obligatorias algunas modalidades de cumplimiento normativo que ya existen, pero que quizá no han tenido el desarrollo adecuado. Me refiero, por ejemplo, a la Privacy by Design o a las evaluaciones de impacto sobre protección de datos, que son metodologías que permiten, desde el momento en que se están poniendo en marcha nuevos desarrollos tecnológicos, nuevos productos o nuevos servicios, ir viendo las implicaciones que van a tener en relación con la protección de datos personales, de forma que esas ventajas del desarrollo tecnológico vayan acompañadas de un sistema de garantías específico relacionado con esos tratamientos que se van a hacer. Hemos de trabajar y somos conscientes de manera conjunta para que los nuevos medios digitales sean cada vez más seguros y más libres, ¿no? Y nosotros, como políticos, como legisladores, nos preocupan varios aspectos. Primero, que no queden vacíos legales en la protección de los derechos fundamentales, ni que perdamos la velocidad que la sociedad nos requiere. O sea, que muchas veces el enfrentarnos a un reto como el que nos planteaban aquí, pues es verdad, la sociedad ha cambiado radicalmente, pero a nosotros, como legisladores, como políticos, como referencia que queremos y que debemos ser, si recuperamos entre todos el lugar donde la política debe estar, y yo espero contribuir a ello, desde luego, desde mi escaño, que es uno de mis retos personales, ¿no? Y nos centramos en tres aspectos. El primero, el desarrollo de las redes sociales no solamente es imparable, sino que es necesario. Nos damos cuenta, además, que es que pues nos facilita, nos cambia, nos complementa nuestra manera de vivir y de trabajar. Segundo, que serán la herramienta principal para muchos aspectos de las nuevas generaciones, por tanto no solamente no debemos obviarlo, sino fomentarlo. Y tercero, y es el gran potencial para bien si su uso es correcto, y también su mal uso, pues qué alcance tiene, ¿no? Luis Iván. Luis es hacker, es emprendedor, es creo que muy bueno en ambas cosas. Además también pues tiene 19 años, ¿no? Creo que ha sido hace poco tu cumple. Y bueno, pues yo creo que también es una mirada muy interesante en este debate, ¿no? Cómo
bueno, pues la gente que ha nacido con un móvil en la mano y que tiene esa necesidad de compartirlo todo, cómo vive todo esto, ¿no? Para ti, Luis, ¿cuáles son las claves desde tu perspectiva para que la privacidad y bueno, pues tú también, además en tu faceta de empresario, para que se puedan compensar ambos intereses? Bueno, yo ya nací con internet, ¿no? Ya desde que, cuando había nacido, de esto ya existía internet desde hace unos cuantos añitos. Me gustaría enlazar un poco con lo que, con una par de palabras muy curiosas que has dicho, ¿no? Vacío legal. Internet es un vacío legal, lleva siéndolo durante bastante tiempo, ahora cada vez menos. Pero precisamente la innovación sucedió en Internet y en los comienzos de Internet, y sigue ocurriendo ahora no solo en Internet, sino en nichos más pequeños como por ejemplo Bitcoin, porque hay un vacío legal. El vacío legal es el que propulsa la innovación generalmente. Hay dos problemas respecto a regular Internet. Uno es la libertad que creas, ¿no? La libertad que destruyes, mejor dicho, porque cuando regulas sueles destruir libertad. Y el gran problema que hay es que, por ejemplo, yo cuando empecé con el tema del software, yo tenía 12 años, y lo que me gustó del software es que las barreras para crearlo y distribuirlo por internet eran tan bajas que yo podía hacerlo con 12 años. Si empiezas a formalizarlo, por ejemplo, pues el tema de la LOPD, yo cuando realmente empecé con todo esto lo estaba haciendo de forma ilegal. No tenía ni empresa, no tenía ni nada de LOPD ni nada parecido, y ahora mismo pues tampoco obedecería la normativa de cookies. El tema de la LOPD, por ejemplo, me parece completamente estúpido. Vamos a ver, Internet es muy interesante porque da al usuario el poder de decidir qué comparte o qué no. El problema aquí no es Internet, ¿vale? El problema aquí no es gente maliciosa que se dedica a robarte tus datos. El problema son los usuarios. Muchas veces culpamos al software o a la tecnología porque no la entendemos, pero el problema no es la tecnología en sí, el problema es que no hemos formado a la gente para que la entienda. Me hace mucha gracia lo de nativos digitales, ¿no? Nativos digitales, todos ya habéis nacido pegados al móvil, sabéis cómo funciona toda la maquinita. Mentira. O sea, mis compañeros, mucha gente de mi edad no sabe cómo funciona prácticamente nada. Saben utilizarlo, saben utilizar WhatsApp, saben utilizar el modo incógnito y poco más. Y porque lo necesitan. Así que yo creo que no debemos enfocarnos tanto en la regulación. O sea, la regulación generalmente para la innovación, y nos hemos dado cuenta en este país de que pues PSOE con la ley SINDE, por ejemplo, no saben regular Internet, PP con el tema de Airbnb, con el tema de Uber tampoco saben regular Internet, así que mejor no dejarles regular Internet. El entorno va muy rápido, la regulación es difícil que pueda seguir a un entorno tan rápido. Creo que tiene que haber un marco general de regulación, creo que eso es necesario, que se establezcan una serie de bases, como lo hay en un terreno de juego, también hay bases y no por eso se deja de jugar, ¿sabes? Yo creo que tiene que haber un marco regulatorio para que sepamos dónde estamos, pero también creo que hay que darle un poco de juego a la autorregulación. Creo que la autorregulación aquí puede jugar un papel bastante importante. En ese sentido, el debate entre el conflicto entre intereses legítimos o intereses de determinados actores y los derechos fundamentales es el debate que se tiene que abrir. La normativa de protección de datos convencional es el anclaje sobre el que hay que construir determinadas herramientas que permitan hacer balance entre los intereses de los diferentes actores en juego. Y eso, por ejemplo, podemos hablar pues el debate que ha habido sobre el interés legítimo en los buscadores frente a los derechos fundamentales, las libertades públicas de los usuarios. Podemos hablar en términos, por ejemplo, de tratamiento de datos más allá de los fines para los que fueron recogidos. Se está debatiendo que eso hay que hacerlo desde un punto de vista de un análisis multifactorial, no solo teniendo en cuenta el interés legítimo o teniendo en cuenta los derechos fundamentales, sino teniendo en cuenta lo que hablaba antes de las expectativas racionales de los individuos que participan ahí, teniendo en cuenta las medidas que estoy adoptando para controlarlo, teniendo en cuenta los datos que estoy utilizando, teniendo en cuenta algo muy importante que tiene que ver con el impacto sobre la privacidad que van a tener el uso que haga de esa información. Y si, por ejemplo, nos centramos en temas de Big Data, no es lo más importante la recolección de los datos, en el sentido de que, sobre todo si tengo Open Data, tengo datos abiertos, lo más importante es qué utilización voy a hacer de esa información. En el fondo, lo que hay es mucha confusión. Esa confusión es generalizada, no es solo nacional. Yo este año he sido jurado en el Festival de Publicidad de Cannes, dentro de la categoría de Branded Content, y la confusión era mundial. Hay mucha confusión sobre el Branded Content. Y por eso yo, parafraseando a un catedrático del MIT, que lo referenciaba al Big Data, pero yo
la frase, la hago mía porque creo que es oportuna para el branded content, digo que en estos momentos el branded content es como el sexo y los adolescentes. Que como todos están hablando de ello, todos piensan que todos están haciéndolo. Y aunque en realidad se hace poco, yo también voy a decir que lo estoy haciendo. O voy a forzar a mis agencias, a mis medios, a que yo también quiero hacer esto. La pregunta es, ¿cómo se relacionan las marcas con el branding content? Bueno, yo creo que están íntimamente ligadas, ya no solo desde el punto de vista semántico, ¿no? Es brand y content, con lo cual al final, como bien decía Pablo, es contenido creado por las marcas. A mí me gusta decir mucho que el branded content son dos palabras, es que es verdad, es que son dos, lo pronunciamos muy seguido, somos muy esclavos de la semántica, que hemos hablado mucho de ello, pero es que son dos palabras y quizá muchas veces el éxito de un branded content o el fracaso de un branded content venga del equilibrio que se hace de ellas. Pero cuando hablamos de brand, lo que asociamos todos, ya hablo como un consumidor más, lo que asociamos es productos, asociamos publicidad, asociamos mensajes, asociamos venta y sin embargo cuando hablamos de contenido estamos hablando de otras cosas, de entretenimiento, estamos hablando de audiencia, estamos hablando de diversión. Yo creo que hay una buena unión que es el buen resultado, lo que da un buen resultado, que es cuando las marcas se unen al contenido o cuando las marcas crean contenido sabiendo el objetivo claro que tienen, que en este caso es entretener a través de lo que ellas son. Y digo como marcas, no como producto, que ya hablaremos de eso. Entrando en el hilo sexual de Pablo, a mí lo que me preocupa ya no es tanto que sea el sexo adolescente, ¿no? Sino es que lo llamemos amor cuando en realidad lo que queremos decir es sexo. Eso es el gran problema. Cuando hacemos muy grande el branded, hacemos muy pequeño el content, porque ahí sí que hay una delgada y estrecha línea que es de la que estos señores nos van a poder hablar mucho. Creo que la primera aproximación jurídica cuando llegáis los creativos y nos habláis del branded content es dónde lo encajamos. O sea, tiene hueco en la regulación actual, ¿no? ¿Qué es esto? Lo primero, muchos nos decís, oye, esto no es publicidad, no pienses que esto es igual que lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo emplazamiento de producto o cuando estamos haciendo patrocinio. La verdad es que no es igual, yo sí que creo que es publicidad, pero y lo debatiremos, pero es verdad que no es igual que ninguna de esas dos figuras, porque al final tanto en patrocinio como en emplazamiento de producto hay un requisito y es que el contenido editorial no se ve alterado por el contenido publicitario, porque en la medida en que eso sea así, conforme a las regulaciones que tenemos tanto en el audiovisual como en publicidad, pues estaríamos pasando la línea y estaríamos entrando en un ámbito que, bueno, que Tito y Luis hablarán más en detalle, ¿no? Entonces, perdón, simplemente por acabar, lo que sí que creo una referencia útil para entender cómo podríamos regular el branded content en el futuro, sí que creo que puede ser el emplazamiento de producto, en el sentido en que durante años se ha hecho emplazamiento de producto en una situación de alegalidad y ilegalidad, donde quien hacía el emplazamiento en vez de ser el emisor era el productor, pero al final el regulador se ha dado cuenta de que tenía que de alguna manera regularlo, porque lo contrario era poner puertas al campo y hacer que digamos que se hicieran cosas que a lo mejor sí que eran mucho más abusivas. Con lo cual, para mí esa regulación que tenemos lo que es una buena referencia para construir una nueva regulación. Yo lo que voy a decir es que para mí el branded content no es muchas cosas. El branded content no es emplazamiento del producto, o no debiera serlo. El branded content no es un patrocinio, porque el patrocinio está exactamente y concretamente delimitado. El branded content no debiera ser publicidad encubierta, aunque hay branded content que se traspasa esos límites de manera, entiendo que inconsciente. Lo que es importante es que el branded content para mí es otra cosa. No sé si tiene contenido publicitario o no, probablemente en última instancia siempre hay una voluntad de comunicación publicitaria, puesto que está financiado por las marcas, pero lo que está claro es que pesa mucho más el contenido o la enjundia del contenido respecto de lo que es el hacer publicidad de un producto, de una marca, de la manera tradicional. En mi opinión, la Ley General de Publicidad, nos podemos intentar agarrar a ella, está concebida para una serie de supuestos de lo que podríamos encuadrar en televisión, en publicidad tradicional, que son distintos y que si los queremos encajar en el branded content lo tenemos que hacer a martillazos. Un poco tomando lo que decía Eneco, los abogados in-house, cuando nos vienen los creativos con un proyecto que ellos llaman branded content y queremos darle
una estructura jurídica, a mí me resulta muy difícil decirles que tienen que aplicar los mismos conceptos que tienen que aplicar en una telepromoción y decirles que tienen que limitarse a 12-15 minutos, que tienen que poner un cartel que es publicidad, publicidad, publicidad todo el tiempo, o que tienen que tener restricciones respecto a temas regulatorios como es la defensa de los menores o las restricciones de publicidad en alcohol, tabaco, etc. En mi opinión, en este momento el branded content no está regulado, podemos encontrar referencias en la legislación existente que nos pueden servir de apoyo para desarrollar una nueva legislación, pero desde luego me resulta muy difícil encontrar una norma que se adapte y que sea adecuada para lo que el branded content hace hoy.